porque no hace tanto calor, ¿verdad? Está bien, hermano. ¿Se escucha bien, verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, para rogar que Dios nos ilumine, que Dios nos ayude a comprender mejor su santa palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, venimos a ti agradeciéndote por lo bueno que tú has sido con nosotros a pesar de nuestra inclinación al mal. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra debilidad y restaura nuestra vida, Señor, conforme al poder de tu palabra. Ayúdame en esta tarde a compartir tu verdad, que mis hermanos puedan estar atentos, que todos podamos ser dóciles al oír tu santa verdad. Y bendice esta hermosa familia en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Jesús. Amén. ¿Alguna vez se ha encontrado en persecución por causa de la palabra? O mejor dicho, en alguna ocasión ha sufrido la amenaza, ha sufrido la burla, ha sufrido presión a causa de que usted comparte la palabra. Pues tal vez la mayoría de nosotros dirá que sí. Porque todos nosotros, si somos verdaderamente hijos de Dios, no solamente nos preocupamos por dar testimonio con nuestro estilo de vida, también nos debemos preocupar por dar testimonio de lo que dice la palabra. Nos debemos preocupar por proclamar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y si en verdad existe esa preocupación, dejando en claro que también vivimos en un mundo hostil, beligerante y enemigo de la verdad, tarde que temprano vamos a experimentar la presión, vamos a experimentar la discriminación, la burla o la persecución por causa de predicar o por causa de creer en la palabra. Pues eso fue lo que le pasó a los apóstoles en el libro de los Hechos en sus primeros días como predicadores. Recordemos que el libro de los Hechos nos narra la obra del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles que son relevantes en este documento, los cuales ya dijimos son Pedro con Juan, y el otro apóstol sería Pablo con algunos colaboradores como Bernabé, Silas, Timoteo, Apolos, Priscila y Aquila, entre otros. Bueno, pues en el capítulo 2, Pedro da su primer sermón, su primera predicación en la clausura de la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Y en esa fiesta Pedro da un sermón magistral de tal forma que de una gran multitud de judíos que venían de todas partes del mundo, fueron añadidas como 3,000 personas a la iglesia de 120. O sea, una iglesia que era de 100 personas aproximadamente, terminó siendo una iglesia de miles solamente por la obra del Espíritu a través de la predicación del apóstol Pedro. En esa primera ocasión no encontramos un tipo de persecución, no encontramos presión, pero en el capítulo 3 ustedes recuerdan que Pedro y Juan subían al templo a orar, y ya explicábamos que ellos no subían al templo a orar porque el templo fuera el lugar indicado. Ellos tenían ya muy claro que el lugar realmente no limitaba la oración o la presencia de Dios, pues el mismo Jesús dijo: ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero Pedro y Juan en el capítulo 3 suben al templo a orar porque ellos saben que en el templo se congrega mucha gente que necesita de Jesús, y ellos aprovechan cada situación para poder compartir de Jesús. Bueno, pues en la entrada del templo, en una de las puertas llamada La Hermosa, se colocaba un cojo de nacimiento todos los días para pedirle limosna a la gente que entraba al templo a orar. Y puesto que la oración está ligada también a los actos de misericordia, de alguna manera yo creo que al cojo no le iba tan mal. Sin embargo, cuando Pedro y Juan ven al cojo que les pide
algo de dinero, Pedro se le quedó mirando y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esto nos enseñó que por una parte no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y otra cosa es que no podemos dar lo que no debemos dar, porque este hombre no estaba paralizado, este hombre solamente era cojo, o sea, sí podía trabajar, tenía una limitante, pero no era una limitante que lo colocara en la posición de ser alguien que mendigara limosna, ¿se entiende? Entonces Pedro no le da porque no debe darle, Pedro tampoco le da porque no tiene dinero para darle, pero Pedro le da lo que este hombre realmente necesita. ¿Y qué necesitaba este hombre? A Jesús. Y le dice: lo que tengo te doy. El hombre se le queda mirando a Pedro y a Juan fijamente, lo cual era una explicación de la fe que él tenía en lo que Pedro y Juan le iban a dar. Y este hombre cojo termina saltando, acompañándolos al templo, alabando a Dios, termina siendo sanado, y por lo que dice Pedro en el capítulo 3, versículo 16, el cojo no solamente fue sanado de su discapacidad, él también fue sanado espiritualmente, porque el versículo 16 del capítulo 3 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. Esa expresión completa sanidad muy probablemente no solo se limita al cuerpo, sino también a la condición caída de este hombre. O sea, este cojo no solo fue sanado, también fue salvado, ¿se entiende? Y entonces ellos están colocados en otra parte del templo, llamado el Pórtico de Salomón, pasaje que recuerdo yo predicó nuestro hermano Héctor. Pórtico de Salomón, uno de los patios más importantes del templo, en donde tenían acceso tanto judíos como gentiles, y se trataba de ocupar ese lugar para responder a las preguntas teológicas, a las preguntas existenciales sobre Dios del pueblo y de la gente que asistiera. Entonces, Pedro, en condición de rabino o en condición de maestro, les explica el evangelio a todos ellos y les dice: ustedes no se dieron cuenta, pero mataron al autor de la vida. Posterior a eso, en el capítulo 4, la gente del pueblo, la gente con más capacidad política, económica, con influencia, los religiosos pues, los sumos sacerdotes con toda su familia y los ancianos de Israel, interrogan a Pedro y Juan sobre el milagro que acaban de hacer. Y entonces, en pocas palabras, Pedro se pone en pie, les explica lo que ocurrió. Y en el capítulo 4, verso 8, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, dominado, controlado, gobernado por el Espíritu Santo, y aprovecha para explicarles lo que ocurrió, dándole la gloria a Cristo y concluyendo su mensaje con las siguientes palabras en el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que sí vamos a prender el ventilador porque ya me empezó a dar calor, por favor. Si me apoyan con eso, ¿sale? Sí, hermano, ya me empezó a dar calor. Yo pensaba que iba a poder soportar. Discúlpenme, hermanos, ahorita retomamos la secuencia. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Tan rápido. Ahora, cuando ellos predican con valor ante los ancianos y los sacerdotes sobre Cristo, los sacerdotes se espantan y llegan a reconocer que estos hombres que eran del vulgo y sin letras habían pasado tiempo con Jesús. Porque ¿de dónde tienen ellos estas palabras, este valor, elocuencia para compartir la palabra con tal claridad? Entonces, en el versículo 15, si me acompañan todos, por favor, vamos a empezar a leer el contexto. Dice así: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, le dijeron a Pedro y a Juan: sálganse. Y entre ellos, los líderes de Israel, empezaron a conferenciar, a platicar qué es lo que vamos a hacer. Versículo 16, diciendo:
¿qué haremos con estos hombres? Obviamente, en la intención de su corazón, lo que ellos querían hacer con Pedro y Juan era lo mismo que hicieron con Jesús, ¿cierto? Ellos dicen, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, el milagro, nadie lo puede negar. O sea, esto es otra vez lo mismo que ocurrió con Jesús el Nazareno, como cuando sanó al ciego de nacimiento. El hecho de que sea un ciego de nacimiento o un cojo de nacimiento demuestra que es un milagro innegable. ¿Se entiende? Si hubiese sido un ciego que quedó ciego y después se sana, probablemente podríamos decir, bueno, algo ocurrió en su cuerpo y de repente se restauró. O el cojo de repente se cayó y después su cuerpo se restauró. Pero siendo enfermos congénitos, la señal es indudable. Versículo 16. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Una característica de los religiosos es que les interesa muchísimo la opinión del pueblo. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando desobedeció al profeta y mandó a sacrificar animales, se trajo parte del botín, ¿se acuerdan? Entonces Samuel lo confronta y le dice, Dios te ha desechado. Y Saúl le dice, está bien, yo acepto la disciplina del Señor, solamente no me dejes en mal con el pueblo y los ancianos. O sea, para el religioso es muy importante la reputación, es muy importante lo que el pueblo pueda decir. Versículo 17. Sin embargo, todos juntos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Otra característica es amedrentar, es violentar, amenazar, prohibir. Yo recuerdo que en mi experiencia personal como joven, como predicador joven, más joven todavía, experimenté exactamente lo mismo, ¿no? Amenazas, experimenté también la prohibición y básicamente era la misma imagen. Personas religiosas, adultas, que profesaban conocer a Dios, conferenciaban en cómo prohibirme compartir la palabra, aunque también decían, pero es que lo explica a partir de la Biblia y el pueblo lo sabe. Entonces todos nosotros tarde que temprano vamos a experimentar una confrontación con este tipo de fenómenos. Versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juntos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La respuesta es, pues no. No es justo, no es correcto que le obedezcamos a los hombres para desobedecer a Dios. Es mejor obedecer a Dios y desobedecer a los hombres. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, un enfermo congénito que ya pasa de los 40, es imposible que de manera natural haya experimentado la sanidad. Sin duda alguna, este debe ser el poder de Dios, ¿no? Por cierto, cuando Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate, es una expresión interesante porque los cristianos en aquellos días no tenían dinero, no tenían riqueza, no tenían poder material, pero sí tenían el poder de Dios, ¿cierto? Pasaron los años y en el cristianismo imperial, cuando el Estado se mezcla con la Iglesia y nace lo que conocemos hoy como el Sacro Imperio Romano, ustedes me entienden muy bien, dos obispos platicaban sobre el pasaje, esto como nada más un dato, y uno le dijo al otro, mira, qué grande es el imperio, y todo el imperio está lleno de las iglesias, el Sacro Imperio Romano. Creo que hoy ya no podemos decir no tengo plata ni oro. Y era verdad, ¿no? Ya tenían mucho dinero. Pero el otro obispo le dijo, tienes razón, pero ya no podemos decir tampoco en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, valoremos nuestra riqueza
y nuestra pobreza, en el buen sentido, ¿no? Ahora, el verso 23 nos enseña algo. Del verso 23 al versículo 31, que va a ser la porción que hoy vamos a usar como reflexión, Lucas nos enseña algo fundamental, y es la pregunta que tenemos como tema. ¿Cómo debemos orar cuando enfrentamos la persecución a causa de la predicación de la palabra? Es una pregunta larga, pero yo creo que se entiende bien. La pregunta es, ¿cómo debemos orar cuando enfrentamos la persecución a causa de la predicación de la palabra? ¿Se entiende? Yo creo que todos, si somos verdaderamente predicadores del Señor, tarde que temprano nuestra predicación va a provocar no solamente el agrado de algunos, sino mayormente el odio y el repudio de casi todos los que nos escuchan. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo reaccionar? ¿Qué hacer cuando yo como cristiano, cristiana, estoy experimentando persecución, llámesele burla, discriminación, presión en el trabajo, en la escuela, a causa de mi predicación de la palabra? Algunos cristianos optan por hacer marchas en donde las denominaciones se unen y van a la plaza central de la ciudad con unas pancartas que dicen el Estado tiene que respetar nuestra fe. Pero ese tipo de lucha realmente no logra nada y ni siquiera es el modelo que encontramos en la Biblia, ¿cierto? Entonces la pregunta sigue en el aire, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos reaccionar, sobre todo en la oración, cuando enfrentamos la persecución a causa de la predicación de la palabra? Porque lo que vamos a encontrar en el verso 23 en adelante es una oración. Y lo que vamos a hacer en este momento es analizar la oración de los discípulos para que nosotros tomemos el modelo y cuando enfrentemos la persecución, la burla, la presión, hagamos lo mismo. ¿Sale? Veamos, en primer lugar, debemos buscar el auxilio del Señor a través de la oración de su iglesia. Repito, debemos buscar el auxilio del Señor a través de la oración de su iglesia. Esto es muy importante a considerar. Miren, debemos buscar el auxilio ¿de quién? Del Señor, no de los hombres, del Señor. Pero aquí se traslapa otra verdad. Este auxilio que buscamos de Dios, en este primer punto, se nos indica que debemos hacerlo a través de la oración ¿de quién? De su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el conjunto de los creyentes, el conjunto de hermanos que se congrega para adorar a Dios, para servir a Dios y para edificarse y ayudarse mutuamente en su caminar con Cristo. ¿Se entiende? Ustedes son una comunidad de fe en particular, valiosa, con muchas virtudes, también con muchos defectos. Pero ustedes, cuando se encuentren en situaciones de crisis, de adversidad, de persecución, busquen el auxilio de Dios, pero no de manera individual solamente, sino también a través de la iglesia que Cristo instituyó. ¿Se entiende? Hay hermanos que cuando sufren alguna situación, llámese enfermedad, llámese persecución, llámese alguna situación emocional, económica, etcétera, no se lo comentan a la congregación y no se lo comentan para que la iglesia ore por la situación. Como pastor, en mi experiencia me he dado cuenta que muchos hermanos se enferman, pasan 2 semanas enfermos, no van a la iglesia, sufren económicamente, sufren en su cuerpo y no dicen nada. Y todavía tienen el descaro de decirnos, es que nadie me fue a visitar, ¿no? Pero es que no es correcto eso. Dios nos pide que busquemos el auxilio de la iglesia en la oración. Y claro, que si existe la posibilidad, ayudaremos de otra manera. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando estaba sufriendo persecución por su ministerio, cuando fue al Monte de los Olivos a orar, ¿se acuerdan qué hizo? Le dijo a sus discípulos, oren. Y llamó a 3 de los más íntimos, Pedro, Juan, Jacobo, y les dijo, oren conmigo. ¿Se acuerdan? Si Jesús, el Mesías, en su condición humana, tuvo necesidad de que los discípulos, sus hermanos, le ayudaran a orar,
¿Quiénes somos nosotros para llevar la carga solos y pensar que Dios no va a escuchar también a su congregación? Vean conmigo el verso 23, de aquí surge este primer punto. Leamos todos juntos. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué hicieron? Lo primero fue contarle a todos los hermanos, a los suyos, todo lo que había pasado. Cómo predicaron con valor, cómo los amenazaron y cómo el pueblo recibió luz a través de la predicación. Y ellos lo hacen no con la finalidad de transmitir solamente el chisme, por decirlo así, ¿no? Sino porque ellos están buscando de la congregación su apoyo para la oración. Podríamos decir en muchas ocasiones, hermano, hermana, lo que me acabas de contar es difícil y no tengo nada que darte, ni plata ni oro. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Lo que tengo como hermano, como hermana te doy. Vamos a orar por la situación. Vamos a rogarle a Dios que nos ayude. ¿Se entiende? Pero sí debemos tratar de hacerle saber a los hermanos cuál es nuestra situación. Eso es muy importante. Segundo punto, segunda cosa de la oración que debemos realizar cuando estamos en persecución por causa de la palabra, es orar confiando en la soberanía de Dios. Repito, orar confiando en la soberanía de Dios, la cual tiene el control de todo lo que ocurre, la cual tiene el control de todo lo que ocurre. Esa palabra soberano es una palabra que aparece en el versículo 24. Y es una palabra que se lee literalmente del texto griego como déspota. ¿La han escuchado? En español la usamos en otro sentido. Pero soberano o déspota tiene que ver con esa cualidad de ser sublime, grande, estar por encima de los demás, tener el control de todas las cosas y no necesitar de nada ni de nadie. Y el único que aplica para esta cualidad es Dios. Entonces, cuando oramos, debemos orar confiando en la soberanía de Dios. Es decir, confiar en que nuestro Dios tiene el control absoluto de todo lo que ocurre. Usted tal vez se encuentra en una situación de dolor, tristeza, aflicción, persecución, enfermedad, etc. Pero usted debe entender que Jesús dijo que ningún pajarillo cae si no es por la voluntad de nuestro Padre. También en cuanto a la persecución por causa de la palabra, Jesús dijo, aún todos vuestros cabellos están contados. ¿Se acuerdan? Es una forma de decir, ustedes son tan valiosos que aún lo más mínimo que les llegue a pasar está dentro del control soberano de Dios. Esto es muy importante porque cuando oramos a Dios, a veces oramos con tal desesperación que pareciera que no estamos confiando en Él. Y debemos orar obviamente como humanos, pero confiando en que todo lo que ocurre está dentro de su control. Nadie le puede añadir un pie a su estatura, ¿o no? Eso es imposible. No nos debemos afanar porque todo está bajo el control de Dios. Vean conmigo el versículo 24. Los discípulos oran así. Y ellos, habiéndolo oído, o sea, la iglesia cuando escuchó a Pedro y a Juan, alzaron unánimes, ¿qué dice? La voz a Dios. O sea, juntos oraron en una sola voz a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que todos oraron al mismo tiempo con las mismas palabras? Pues no. Significa que el sentir de todos se convirtió en una oración. ¿Quién la dirigió? No sabemos. Pero el sentir de esa oración es lo que Lucas plasma, ¿se entiende? Lucas sintetiza lo que se oró en esa ocasión y la oración fue la siguiente. Veamos. Y dijeron, soberano. De hecho, el texto griego solo dice así, soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los ancianos que nos quieren ver muertos, incluyendo a la gente que nos está persiguiendo por causa de tu palabra. Es decir, Señor, oramos y somos conscientes
estamos sabidos de que tú tienes el control absoluto de todas las cosas y que todo lo que nos pueda pasar, todo lo que pueda ocurrir, está dentro de tu control. Así que esto es lo que encontramos y quiero destacar algunas cosas sobre la soberanía de Dios. Primero, quiero preguntarles, ¿Dios desea que los inconversos, la gente sin Dios, la gente que practica la injusticia, Dios desea que cometan la injusticia? ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? ¿O sí? Pero pregunto, ¿Dios permite que estas personas actúen injustamente? Y mejor aún, la injusticia, la gente perversa, la gente que le hace mal al pueblo de Cristo, ¿lo hace porque de alguna manera es el propósito de Dios también? ¿O no? ¿Cómo ven? ¿Forma parte del propósito de Dios que suframos? ¿Forma parte del propósito de Dios que experimentemos el dolor, la persecución? Pues sí. De hecho, es lo que yo quiero resaltar. Pero otra pregunta. Si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿los hombres quedan exonerados de su responsabilidad? ¿Verdad que no? Por ejemplo, Jesús dijo, ningún pajarillo cae si no es por la voluntad de mi Padre. Vamos a pensar en el hermano Philly, un hermano de Jalapa, que sale con su rifle y cuando ve un gavilán, un pajarillo que se ve de buen tamaño, le tira y el pajarillo cae. El pajarito ni la debía ni la temía, ¿verdad? Pero bueno, Philly le tiró. Espero que Philly no vea la predicación. Pregunto, ¿Filiberto es responsable de la muerte de ese pajarito o no? ¿Y Dios decidió que el pajarito cayera? Entonces, ¿quién es responsable? ¿Dios o Filiberto? ¿Cómo ven? ¿Dios o el cazador? Les voy a poner un ejemplo más sencillo. Cuando José el soñador fue vendido, ¿se acuerdan? ¿Dios tenía el control soberano de esa decisión? O sea, ¿Dios de alguna manera era responsable de lo que ocurrió? ¿Tenía el control detrás de todo? Sí. ¿Sus hermanos que hicieron esa injusticia eran responsables? Entonces, ¿quién era el responsable realmente? Bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Pero lo que yo quiero señalar aquí, hermanos, es que la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad humana. O sea, hay una frase que me gusta mucho. Dios hace su voluntad, dejando que el hombre haga libremente su voluntad. Por ejemplo, si alguien el día de mañana me vaya afuera y dice, ese es el predicador de la iglesia, vamos a golpearlo, porque nosotros odiamos a los cristianos. Pregunto, ¿de alguna manera era el plan de Dios que yo sufriera esa golpiza? ¿Verdad que sí? ¿Y esas personas que me golpearon son responsables? Entonces Dios hace su voluntad, dejando que los hombres libremente hagan su voluntad. ¿Saben cómo se le llama a eso? Se le llama concurrencia divina. O sea, Dios ejerce su voluntad y el hombre usa lo que se conoce coloquialmente como el libre albedrío, que más bien es una responsabilidad consciente o una voluntad consciente. Libre albedrío tal vez es el término menos exacto, pero lo que yo quiero señalar es eso, la concurrencia divina, que es un término teológico que vale la pena que usted investigue, ¿sale? Nos explica que hay una causa primaria que permite las causas secundarias, ¿se entiende? O sea, Dios hace su voluntad dejándonos hacer nuestra propia voluntad. O sea, ellos están sabidos, Señor, tú eres soberano. Todo lo que estamos pasando como iglesia aquí en Jerusalén sabemos que está dentro de tu voluntad, pero también somos conscientes de que Anás, Caifás y los principales te van a dar cuentas en el día del juicio, ¿se entiende? Nadie escapa de la responsabilidad que tiene de manera individual. Dice el versículo 25, y ahorita les voy a dar unos incisos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, si Dios existe, ¿por qué el mundo es así? ¿Alguna vez les han preguntado eso? Si Dios es verdad, ¿por qué el mundo es tan malo?
Dice el verso 26, Señor, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra ti y contra tu Mesías. ¿Se entiende? Contra tu Cristo. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién? Herodes y Poncio Pilato. Ahí están los reyes de la tierra, ¿no? Con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí están los príncipes de Israel. O sea, ¿ellos son responsables o no? Cuando ellos gritaron, sacrifíquenlo, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, ellos eran responsables totalmente. Pero noten lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sí notan eso? La muerte de Cristo, como ejemplo, ¿era ya el proyecto de Dios o no? ¿Verdad que sí? Y los hombres que lo asesinaron o que lo llevaron a la muerte, ¿le van a dar cuentas a Dios en el día del juicio? ¿Cómo se llama eso? Concurrencia divina. O sea, ¿el plan de Dios se llevó a cabo, sí o no? O sea, Dios ejerció su voluntad. ¿Y cómo lo hizo? Dejando que Herodes, Poncio Pilato e Israel ejerciera libremente su voluntad. ¿Se entiende? Así que la soberanía de Dios no nos tiene ni siquiera que desligar de nuestra responsabilidad, pero tampoco tiene que llevarnos a pensar que nosotros tenemos el control de las cosas. Ejemplo, hay hermanos, y esto me pasó a mí cuando era muy joven y estaba iniciando en el camino del Señor. Yo decía, Señor, tú eres soberano, yo no voy a trabajar, yo voy a confiar en ti, me voy a dedicar todo el día a predicar tu palabra. Y me salía a las calles todo el día, andaba muy flaco y sin dinero y no aportaba nada a mi casa. Ya tenía yo casi 21 años o 20 años, hasta que me di cuenta que yo estaba tomando como pretexto la soberanía de Dios para exonerar mi responsabilidad. ¿Se entiende? Y de repente me di cuenta que la soberanía de Dios no exime al hombre de su responsabilidad. O sea, cuando usted sufra persecución, sí esté consciente que Dios tiene el control, pero también tenga conciencia de que ellos son responsables de lo que están haciendo cuando lo oprimen a usted por predicar. ¿Se entiende? Tengamos en cuenta eso, hermanos. Inciso A. Hablemos un poquito sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios ante la injusticia humana. La soberanía de Dios, inciso A, ante la injusticia humana. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios permite la injusticia? Porque primero hagamos la pregunta, y el hermano Héctor la hizo hace ratito. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el mal? ¿Qué es? ¿Qué es la maldad? ¿Cómo ven? ¿Qué es el mal? Porque Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Y todo lo que Dios creó era bueno, ¿o no? Pero ¿qué es la maldad? La maldad, teológicamente hablando, simplemente es la ausencia del bien. ¿Se entiende? Dios creó la luz y las tinieblas simplemente son la ausencia de la luz. Es decir, la maldad se creó cuando la primer criatura decidió vivir fuera de la luz, despegarse de la luz, ¿se entiende? Y en ese sentido, ahora pregunto yo, ¿era el propósito eterno de Dios? Fíjense la pregunta, ¿era el plan eterno de Dios que la maldad llegara a existir o no? ¿Cómo ven? Dios no la creó, pero si era el proyecto de Dios que eso llegara a pasar. O sea, ¿Dios proyectó permitir eso o no? ¿O Dios no sabía que Adán se iba a comer la manzana, no? Si fuera una manzana. ¿Sabía o no sabía? Y si sabía, ¿por qué lo permitió? La respuesta es muy sencilla y cruda, porque formaba parte de su proyecto. ¿O la muerte de Cristo no fue una injusticia? ¿Y Dios aún así lo proyectó desde la eternidad? Bien, quiero que veamos algunos pasajes que responden a la pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios, siendo soberano y bueno, permite la injusticia?
Vean conmigo, por favor, algunos pasajes en Romanos que nos ayudan un poquito y no pierdan Hechos. Vamos primero al capítulo 2 de Romanos. Capítulo 3. Dios no creó la maldad, ¿cierto? Pero Dios sí la permitió, ¿o no? Es diferente que Dios permita a que Dios lo haya creado. Pero vea el capítulo 3, versículo 5. ¿Lo ve? Y si nuestra injusticia, o sea, nosotros somos injustos y Dios ha permitido nuestra existencia, ¿cierto? Ahora dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿nota esa frase? ¿Qué es lo que provoca la injusticia? Que la justicia de Dios resalte, es decir, ¿en qué lugar brilla más el foco? Cuando es de noche, cuando hay más oscuridad. Dios no creó la injusticia, pero la ha permitido porque la injusticia contrasta muchísimo con su luz. Entonces, de alguna manera, incluso la injusticia le da gloria a Dios al manifestar lo más brillante, más bueno y más justo. ¿Lo nota? Dice Pablo después, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? O sea, Dios permite la injusticia. Y entonces cuando castiga, ¿está siendo injusto? Porque si Él la permite, ¿por qué castiga? Y Pablo dice, en ninguna manera, verso 6. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Está diciendo, el hombre es responsable. Aunque la injusticia del hombre resalta la justicia de Dios, Dios juzgará al mundo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿notan eso? La mentira hace que la verdad de Dios abunde. ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, ¿por qué Dios me juzga si esto le sirve a Él? Es una forma de responderle a la gente que pregunta así, ¿sale? Verso 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, le podemos agregar incluso los hermanos pentecostales, ¿no? Cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es lo mismo cuando usted dice la salvación no se pierde. Y alguien le dice, no, entonces tú estás diciendo que pequemos y vivamos mal. Es lo mismo que Pablo está diciendo, ¿se entiende? Capítulo 5, versículo 8 de Romanos, se lo saben. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La existencia de los pecadores, ¿qué manifestó? El amor de Dios. Dios mostró su amor para con nosotros. Si el pecador no existe, el amor de Dios no se puede mostrar de la misma forma, ¿se entiende? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, experimenta el amor de mayor forma. También el capítulo 9 de Romanos, versículo 22, 9, 22. ¿Lo tenemos? ¿Y qué si Dios, dice Pablo, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué hizo? Soportó. Miren, Dios no predestinó a nadie a la perdición. Dios simplemente soporta, ¿se entiende? Tolera. Si el inconverso existe es porque Dios lo tolera, no porque Dios lo esté enviando al infierno propiamente. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pero noten que Dios soporta porque de alguna manera Dios así muestra su poder, hace notorio su poder. Inciso A, entonces, hemos dicho la soberanía de Dios ante la injusticia. Dios tiene el control, la injusticia no se le escapó a Dios, la maldad no se le escapó de las manos, no la creó Él, pero Él sí la permite con propósitos que tienen que ver con su gloria. Inciso B, también cuando hablamos de concurrencia divina, tenemos que hablar de la responsabilidad humana de los que cometen la injusticia. La responsabilidad humana de los que cometen la injusticia. ¿Sale? Por ejemplo, ahí en Hechos donde estábamos, Hechos 4, los apóstoles acaban de decir, Señor, porque David dijo, ¿por qué se amotinan los pueblos y las naciones piensan cosas vanas?
Porque se reunieron los reyes de la tierra, Señor, y príncipes se juntaron en uno, verso 26 del capítulo 4 de Hechos, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los paganos, los romanos, y el pueblo de Israel. Ahí está la responsabilidad, ¿no? Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Inciso B, la responsabilidad humana de los que cometen la injusticia. La responsabilidad humana. Nosotros vamos a responder si somos injustos. Y los que nos atacan, nos lastiman, van a responder ante Dios. Tal vez no en esta vida, porque tenemos evidencia en la historia de la humanidad que mucha gente se sale con la suya, ¿o no? Por ejemplo, los grandes criminales de la Segunda Guerra Mundial, los grandes criminales, no los generales, no los soldados, no los servidores, sino los criminales grandes, los peces gordos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno de ellos sufrió justamente el castigo de sus actos? Ninguno. Todos escaparon. Todos, incluyendo a Adolf Hitler, que si murió o no murió, él no pagó ante la humanidad nada. Pero es como si Dios, a la gente más perversa, la dejara hacer su voluntad todo el tiempo que vive en este mundo. Y es como si Dios dijera, déjenlos muy aparte porque estos los voy a juzgar personalmente yo. ¿Se entiende? Pero todos vamos a darle respuesta a Dios en el tribunal de Cristo. De eso debemos estar sabidos, ¿sale? Muy bien, entonces oremos conscientes de eso, de la concurrencia divina. Si yo le digo a Dios, Señor, estoy pasando persecución económica, ¿no? Pero ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano y a ver qué hago, ¿no? Señor, estoy muy enfermo y tú eres soberano, sana mi cuerpo. Bueno, está bien, ¿no? Pero tengo que ir al doctor, ¿o no? Tengo que alimentarme bien. Esto es muy importante porque a veces los hermanos oran solo pensando en la soberanía de Dios y desligando su responsabilidad. Y hay hermanos que ni oran y solo piensan en su responsabilidad y se olvidan del control soberano de Dios. Las dos cosas deben estar conjugadas, la concurrencia divina. Ya dijimos que debemos orar buscando el auxilio del Señor a través de la oración de la Iglesia, el apoyo de los santos. 2, debemos orar confiando en la soberanía de Dios, la cual tiene el control de todo lo que ocurre. ¿Sale? Y número 3, debemos orar cuando estamos en persecución. A ver, levante la mano, ¿quién está en persecución? ¿Nadie? ¿En un nivel mínimo aunque sea de persecución? ¿Nadie? Estamos bendecidos, ¿verdad? Estamos muy bien entonces. Yo creo que yo tampoco, sinceramente, ¿eh? No me han perseguido últimamente. Pero número 3, tenemos que orar para que Dios sea el ejecutor ¿de qué? De la justicia. Bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien aquí ha sufrido agravio de parte de otra persona? Tal vez actualmente sí, tal vez no. En ese sentido yo sí. ¿Cómo debemos orar? No vamos a orar como el rey David, que decía, Señor, destruya a los malditos, ¿no? Es una expresión muy fuerte y aparece en un salmo y hay hermanos que dicen, hay que orar así. Debemos recordar que David no fue nuestro ejemplo y que muchos de los salmos reflejan la conciencia limitada que los creyentes tenían en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, oísteis que fue dicho en una revelación limitada, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Obviamente que cuando alguien te hace daño, pregunto, si deseas que la persona pague o no. ¿Verdad que sí? Solamente que usted sea de palo y no sienta. Pero todos aquellos que sufren el agravio de otros anhelan que las personas paguen o que al menos se arrepientan de eso. Y en el versículo 29, noten la oración de los hermanos como dice. Y ahora, Señor, juntos, mira sus amenazas. ¿Notan eso? O sea, ellos están diciendo, Señor, voltea tus ojos y míralos. Dios, quiero que los veas. ¿Cómo están actuando? Sobre todo, mira sus amenazas. ¿Cómo nos están amedrentando? ¿Cómo nos están amenazando, Señor? Sé tú el ejecutor de la venganza. Porque nosotros podríamos actuar como Pedro en
unos meses atrás, ¿no? Cuando Pedro vio que al Señor lo estaban arrestando y Pedro sacó un machete de esos grandotes, ¿se acuerdan? Bueno, era una espada, ¿no? Y le cortó la oreja, que yo no creo que iba por la oreja, yo pienso que iba por la cabeza, ¿no? Pero no le dio bien. Pero ahora Pedro, quien es el líder de esta iglesia, juntamente con la iglesia, ora diferente, ¿no? Señor, mira sus amenazas. Y se cumplen las palabras de Jesús: orad por los que os persiguen. ¿Se acuerdan? Orad por ellos. Orad por los que os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vean conmigo, por favor, el punto 3. Orar para que Dios sea el ejecutor de la justicia. Nunca usted se vengue. Hasta el Chavo del 8 lo dijo, ¿no? La venganza no es buena. ¿Por qué? Y no se aprenden los versículos, pero bien que se aprenden las frases del Chavo del 8, ¿verdad? Vayan conmigo a Romanos. No vayan a decir después que el Chavo del 8 era cristiano, porque yo no dije eso. Romanos 12, versículo 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. A nadie, ¿cierto? A nadie. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y vuelvo a reiterar, no podemos dar lo que no tenemos y lo que no debemos dar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no siempre depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Ven eso? Mira sus amenazas. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama amor. Porque el amor no solamente es tolerar y decir, pues, con ese hermano, pues, no me llevo bien, lo saludo, pero la verdad, así como para convivir con él, no. No, la Biblia dice que amar es otra cosa. Amar es darle de comer. ¿Qué más? Si tuviere sed, dale de beber. Acuérdense la frase del verso 18. Si es posible. ¿Se acuerdan? Sigue diciendo: pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, cuando actuamos con amor ante la injusticia de los hombres, el juicio de Dios se hace incluso más grande para ellos. ¿Se entiende? Porque les estamos dando testimonio del amor de Dios. Número 3, repito, orar para que Dios sea el ejecutor de la justicia. Vamos a Hechos otra vez, Hechos 4, versículo 29. Seguimos leyendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Qué más? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué otra cosa oraron? Número 4, y con esto terminamos. Cuando sufrimos persecución por causa de la palabra, debemos orar para que Dios nos capacite. ¿Sale? Aquí hablamos de capacitación. Orar para que Dios nos capacite para seguir extendiendo su reino. Por eso es importante que usted se capacite. La iglesia, entre otras cosas, es un centro de capacitación. Estudiar la palabra es capacitación. Orar a Dios, caminar con Cristo todos los días es capacitación. Y cuando sufrimos persecución, pues tenemos que orar más para estar capacitados por Dios. Sería muy fácil decirle: Señor, líbranos de esto ya, envía al que debes enviar, como dijo Moisés, ¿no? Yo soy tartamudo, yo no soy elocuente, somos pescadores, somos gente del vulgo y sin letras. Pero ellos no oraron así. Ellos no dijeron: Señor, convierte a alguien como Saulo de Tarso, que tenga valor, conocimiento, para que él pueda enfrentar a estos lobos. Pero ellos, ante su necesidad, ante su debilidad, oraron para que Dios los capacite
y para que ellos sigan extendiendo el reino como Él se los ordenó, y me serán testigos en Jerusalén. Mire la encomienda. ¿Cree usted que ser testigos en Jerusalén era algo fácil? Mire, ser testigos en Cardel es fácil. Ahora imagínese en un lugar donde todos te odian, donde acaban de matar a Jesús de Nazaret y todos te ven como un hereje. Samaria, un pueblo enemigo de los judíos, otro conflicto. Y hasta lo último de la tierra, al mundo gentil que ni tiene conocimiento de Dios. Pero ellos oran de la siguiente manera, versículo 29, juntos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Eso ya lo vimos, ¿no? Siguiente. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿En qué consiste la capacitación que ellos piden? Inciso A, valor para hablar la palabra. Denuedo, en el texto griego, se puede traducir como valor, osadía, ¿se entiende? Valentía, valor, esa capacidad para hablar sin miedo. ¿A alguien aquí le da miedo hablar en público? A mí ya no, pero me daba mucho miedo antes, ¿no? Y recuerdo que un hermano siempre me subía a los camiones y me decía, predica, y me paraba. Y entonces él decía, les vamos a predicar un mensaje, y después se sentaba. Y yo me quedaba así, tenía pocos meses de ir a la iglesia, ya conocía el evangelio. Y bueno, empecé a predicar en los camiones. Después nos íbamos al hospital y me ponía a predicar y me daba mucho temor. La primera vez que prediqué, un 31 de diciembre, en el culto lleno, yo un jovencito de 17 años, y no sé ni qué prediqué, pero tenía mucho miedo. Pero le dije a Dios, Señor, dame valor, dame conocimiento, capacítame para hablar correctamente tu palabra. Y usted debe hacer lo mismo, porque si algo Dios quiere de Héctor, de nuestra hermana Elena, de todos ustedes, es que todos hablen la palabra. Ayer hablábamos de eso en el seminario, ¿no? Sigan el amor, sigan los dones, pero sobre todo, profeticen, todos hablen la palabra. Inciso A, entonces, valor para hablar la palabra. Y mire que nosotros esperamos que nuestro hermano Héctor siga con esa labor de hablar la palabra, que nuestra hermana José siga con su labor también de hablar la palabra, que todos ustedes, hermanos, hermanas, lo hagan, ¿sale? Y ellos oraron por eso. Danos denuedo para hablar tu palabra. Verso 30, todos juntos. Mientras extiendes tu mano, ¿ven eso? ¿Qué otra cosa oraron? Inciso B. Oraron para que a través de ellos, o sea, a través de nosotros, dice Pedro, dice Juan, dice la iglesia, Dios extienda su mano poderosa. Primero les pregunto, ¿Dios tiene mano? Y si la respuesta es sí, vamos a pensar, ¿esa mano es elástica y se puede extender mucho? Pues no, es una expresión metafórica. Dios no tiene mano porque Dios es espíritu, y si tuviese mano tendría cuerpo, y si tiene cuerpo tendría perímetro, y si tiene perímetro, Dios estaría limitado, y si estaría limitado, pues Dios no es Dios, ¿se entiende? Pero aquí tenemos una figura conocida como antropomorfismo, en donde la mano de Dios simplemente es una expresión literaria que alude al poder de Dios. ¿Qué hace la mano? La mano se usa para crear, para agarrar, sirve y es poderosa para el cuerpo, ¿o no? Entonces es simplemente una metáfora del poder de Dios. Ellos oran, Señor, para que a través de nosotros tú extiendas tu poder, tú extiendas milagros, señales, prodigios, verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pregunto, ¿Dios sigue haciendo milagros o no? Y no debemos olvidar eso, tenemos que orar para que Dios a través de nosotros obre poderosamente y confirme lo que predicamos a través de su poder. Claro que los milagros del Señor no son superpoderes que nos pertenecen y que nosotros podemos controlar, como los personajes de Marvel, ¿no? No es así. Todo eso ocurre según su voluntad y de acuerdo a su poder. Termina el versículo 31. Cuando hubieron orado, terminó la oración. Ya la examinamos, ¿no? Dice el versículo, el lugar en que estaban congregados se sacudió. Así se puede traducir, tembló. O sea, Dios escuchó. Y es como si Dios mismo hubiese descendido como descendió en el Sinaí, ¿se acuerdan? Y todos fueron dominados
¿cómo le podemos decir? Gobernados, controlados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifestó la llenura del Espíritu Santo? En que todos los hermanos de esa congregación hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Cómo debemos orar cuando enfrentamos la persecución a causa de la predicación de la palabra? Repito, número 1, buscar el auxilio del Señor a través de la oración de su iglesia. Comuníquelo a la iglesia. Hermanos, ayúdenme a orar. Estoy pasando por una situación de persecución. Punto número 2, orar confiando en la soberanía de Dios, la cual tiene el control de todo lo que ocurre. Dios tiene el control absoluto, hermanos. Y sea lo que sea que usted esté pasando, usted ni nadie tiene el poder. Dios tiene el control absoluto. 3, orar para que Dios sea el ejecutor de la justicia. La persona que le hace daño no debe recibir de usted la venganza, porque Dios dijo, mía es la venganza. Y número 4, orar para que Dios nos capacite para seguir extendiendo su reino. ¿Qué pasó después de esa oración? Verso 32. Y todos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia siguió creciendo, pero sí es muy importante que nuestra oración se base en estos principios. Vamos a hacer una oración y vamos a rogarle a Dios que nos ayude. Padre, gracias por tu santa palabra, gracias por el tiempo de reflexión. Ayúdanos a tomar en cuenta lo que dice tu santa verdad y perdónanos porque muchas veces no confiamos en tu control, confiamos en nuestro poder. Perdónanos porque muchas veces nosotros ejecutamos la venganza y no dejamos lugar para tu ira. Perdónanos, Señor, porque muchas veces también no le comunicamos a tu iglesia lo que pasamos y no confiamos en que tú dejaste a tus hijos para que nos apoyemos mutuamente. Y, Señor, perdónanos porque no oramos constantemente para que tú nos des valor para hablar tu palabra. Oramos por muchas cosas, Señor, pero permítenos orar para que con denuedo hablemos tu palabra, que todos aquí tengan ese valor, esa capacidad, que todos seamos dominados por tu Santo Espíritu. Bendice tu santa verdad y bendice lo que resta en el nombre de Jesús. Amén.